Millonario iba a su boda con su prometida y paró al ver a su exesposa embarazada bajo la lluvia, la tormenta perfecta. La lluvia no caía, castigaba. Era una de esas tormentas furiosas que parecen querer limpiar los pecados de la ciudad, golpeando con violencia los adoquines centenarios del casco antiguo. El cielo, de un gris plomizo y opresivo, parecía haberse desplomado sobre las cúpulas de las iglesias y los rascacielos de cristal, borrando el horizonte y sumiendo la tarde en una penumbra prematura. Dentro del aislamiento hermético de un Rolls-Royce Phantom clásico de color obsidiana, el mundo exterior era solo una película muda y distorsionada. El silencio en la cabina era absoluto, únicamente interrumpido por el suave ronroneo del motor y el roce casi imperceptible de la seda contra el cuero italiano. Damián Valdés, un hombre cuya sola firma podía levantar edificios de 50 pisos, o demoler barrios enteros, ajustó los gemelos de oro de su camisa por quinta vez en el último minuto. Su rostro, reflejado en la ventanilla empañada, mostraba la frialdad de una estatua de mármol. A sus 40 años tenía todo lo que un hombre podía desear: poder, respeto y una fortuna incalculable. Sin embargo, sus ojos oscuros delataban una fatiga que no era física, sino espiritual. Una resignación silenciosa. A su lado, Renata Castillo brillaba con una luz artificial, su vestido de novia, una obra maestra de encaje francés y cristales incrustados que costaba más de lo que una familia promedio ganaba en una década, ocupaba casi todo el asiento trasero. Renata no miraba a Damián. Miraba su propio reflejo en un pequeño espejo de mano, verificando obsesivamente que la humedad no hubiera arruinado la perfección de su maquillaje. «Damián, diles que aceleren», dijo ella, con ese tono que oscilaba entre la dulzura fingida y la orden imperativa. «El obispo odia los retrasos, y sabes que la prensa estará esperando en la escalinata principal. Si llegamos tarde, la luz para las fotos será terrible». Damián no respondió de inmediato. Su mirada estaba perdida en el caos del exterior, observando cómo los peatones corrían buscando refugio bajo los toldos de los comercios cerrados. Se sentía como un actor a punto de salir a un escenario para interpretar una obra que detestaba. Casarse con Renata era lo lógico, lo sensato, era la fusión perfecta de apellidos, la consolidación de imperios. Pero en su pecho, justo donde debería estar el corazón latiendo por la emoción, solo sentía un vacío frío, un eco de algo que había perdido hacía 6 meses y que se negaba a nombrar. «Damián, ¿me escuchaste?», insistió Renata, chasqueando los dedos frente a él, rompiendo su trance. «Estás en otro planeta. Es el día de nuestra boda. Por el amor de Dios, podrías mostrar un poco más de entusiasmo». «Llegaremos, Renata. El tráfico es un desastre por la lluvia», respondió él con voz grave y monótona, sin apartar la vista de la ventana. El coche giró lentamente en una esquina cerrada, los faros barriendo las paredes de piedra mojada. Fue entonces cuando sucedió. El mundo de Damián, perfectamente estructurado y blindado contra las emociones, sufrió una grieta. A través del cristal, entre la cortina de agua, vio algo que no debería estar allí. No en ese barrio, no en esa calle por la que pasaban los coches de lujo hacia la catedral. Era un bulto informe, una mancha de color gris y marrón contra el gris del asfalto. Al principio pensó que era basura amontonada por el viento, pero luego el bulto se movió. Una mano. Vio una mano pálida, huesuda y sucia, saliendo de entre unos trapos empapados, intentando cubrirse la cabeza con un trozo de cartón que se deshacía bajo el aguacero. La figura estaba sentada directamente sobre el borde de la acera, con los pies metidos en el arroyo de agua helada que corría hacia la alcantarilla. El corazón de Damián dio un vuelco violento, un espasmo doloroso que le cortó la respiración.
Hubo algo en el gesto, en la curvatura de los hombros, en la forma en que esa persona inclinaba la cabeza ante la furia de los elementos, que disparó una alarma primitiva en su cerebro. Una sensación de déjà vu, aterradora y eléctrica, recorrió su columna vertebral. «¡Para el coche!», gritó Damián. Su voz no fue una petición, fue un trueno que llenó el habitáculo. El chofer, entrenado para obedecer sin cuestionar, pisó el freno a fondo. Los neumáticos chirriaron sobre el pavimento mojado y el vehículo pesado se detuvo con una sacudida brusca, lanzando a Renata hacia adelante. Ella soltó un grito agudo, agarrándose del reposabrazos para no estropear su peinado. «¿Pero qué demonios haces?», chilló Renata recuperando el equilibrio, sus ojos abiertos con incredulidad. «Estamos a 3 cuadras de la iglesia. Damián, estás loco». Damián no la escuchó. Su mano ya estaba en la manija de la puerta. Su mente racional le gritaba que era imposible, que estaba alucinando por el estrés, que ella estaba en Europa, disfrutando de los millones que supuestamente le había exigido para firmar el divorcio. Pero su instinto, ese instinto visceral que nunca le había fallado en los negocios, le decía que estaba ante una emergencia vital. «¡No abras esa puerta!», gritó Renata, agarrándolo del brazo del smoking. «Te vas a mojar, vas a arruinar las fotos. Damián, si bajas de este coche ahora mismo...» Él se soltó de su agarre con un movimiento seco, casi violento, sin siquiera mirarla. Abrió la puerta y el ruido de la tormenta invadió el silencio sagrado del coche. El viento sopló gotas heladas hacia el interior, manchando la tapicería de cuero color crema. Sin pensarlo, Damián tomó el paraguas negro que descansaba en el compartimento de la puerta y salió. Sus zapatos de charol, brillantes como espejos, se hundieron inmediatamente en un charco de agua sucia y aceite. No le importó. Cerró la puerta de un golpe, dejando los gritos histéricos de su prometida ahogados tras el cristal blindado, y se enfrentó a la lluvia. El reflejo de la miseria. La lluvia caía con tal densidad que apenas se podía ver a 2 metros de distancia. El frío era cortante, calando los huesos en cuestión de segundos. Damián abrió el paraguas con un chasquido metálico, pero no lo usó para cubrirse completamente. Caminó con pasos largos y decididos hacia la figura en la acera, sintiendo cómo el agua empapaba los bajos de su pantalón y le golpeaba el rostro a pesar de la protección. Cada paso que daba aumentaba su ritmo cardíaco. La figura no se había movido al oír el coche frenar. Parecía demasiado débil o demasiado resignada para importarle si la atropellaban o no. Estaba ovillada, temblando con espasmos violentos que sacudían todo su cuerpo bajo las capas de ropa vieja y desgarrada. Damián se detuvo justo frente a ella. La sombra del paraguas cubrió a la persona, deteniendo el bombardeo incesante del agua sobre su espalda. «Señora», empezó a decir Damián con la voz ronca, esperando equivocarse. Esperando que al verle la cara fuera una desconocida y él pudiera darle todo el dinero que llevaba en la cartera y seguir su camino hacia su infeliz destino. La figura se tensó. Lentamente, muy lentamente, alzó la cabeza. El tiempo se detuvo. El ruido de la lluvia, los claxones lejanos, los gritos amortiguados de Renata desde el coche. Todo desapareció. Solo quedó el rostro que Damián tenía grabado a fuego en su memoria, pero deformado por una crueldad inimaginable. Era Elena, pero no era la Elena que él recordaba. No era la mujer radiante, de piel suave y ojos vivaces que iluminaban cualquier habitación. La mujer que tenía delante era un espectro. Sus pómulos sobresalían agresivamente en un rostro demacrado por el hambre. Sus labios estaban agrietados y azules por el frío. Tenía suciedad incrustada en la piel y el cabello, antes una cascada brillante. Estaba opaco y pegado al cráneo por la mugre y el agua. «¿Elena?», susurró Damián, sintiendo que las piernas le fallaban.
El nombre salió de su garganta como un fragmento de vidrio. Ella parpadeó, confundida, como si no pudiera enfocar la vista. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, tardaron un momento en reconocer al hombre impecable que se alzaba sobre ella como un gigante. Cuando la comprensión llegó, no hubo alegría, hubo terror, puro y absoluto pánico. Elena intentó retroceder, arrastrándose sobre el pavimento mojado, soltando un gemido lastimero. «¡No! ¡No, por favor!». Su voz era un hilo roto, áspera y débil. «No me hagas nada. Ya me voy. Juro que ya me iba. No llamen a la policía». El corazón de Damián se rompió en 1000 pedazos. ¿Por qué le tenía miedo? ¿Por qué hablaba de la policía? «Elena, soy yo. Soy Damián». Él se agachó, ignorando que la rodilla de su pantalón de miles de dólares se hundía en el barro. «Dios mío, ¿qué te ha pasado? ¿Qué haces aquí?». Él estiró la mano para tocarla, para asegurarse de que era real, pero ella se encogió, protegiendo su cuerpo con un instinto defensivo feroz. Fue en ese movimiento, al separarse los trapos viejos que usaba como abrigo, cuando Damián vio lo que su cerebro no había procesado al principio. Bajo las capas de lana raída y suciedad, el vientre de Elena estaba abultado, muy abultado, un embarazo avanzado, de unos 8 meses, quizás 9. Damián se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire bajo la lluvia. Su mente, habituada a cálculos complejos y estrategias frías, colapsó. Hacía 6 meses que se habían separado. Las fechas, las matemáticas golpearon su conciencia con la fuerza de un mazo. Si ella estaba embarazada de 8 o 9 meses... Damián. Elena sollozó, dejando de luchar. El frío la vencía, se llevó una mano al vientre, un gesto protector y desesperado. «Vete, por favor, vete a tu boda. Si te ven conmigo, ellos me matarán, nos matarán». Antes de que Damián pudiera procesar la frase «nos matarán», la puerta del Rolls Royce se abrió de nuevo. Esta vez Renata no se quedó dentro. Bajó del coche ignorando los charcos, impulsada por una furia volcánica. Sostenía la cola de su vestido blanco en alto, pero el dobladillo ya se estaba manchando de gris. «Damián, esto es el colmo», gritó Renata acercándose a ellos con pasos pesados y agresivos. Su rostro, antes una máscara de belleza perfecta, estaba contorsionado por el odio. «Deja a esa pordiosera y sube al coche ahora mismo. La prensa está llegando a la iglesia». Renata llegó hasta ellos y miró hacia abajo con un desprecio tan visceral que parecía tóxico. Cuando reconoció a Elena, su expresión cambió por una fracción de segundo. No fue sorpresa lo que cruzó sus ojos, sino un destello de reconocimiento culpable, seguido inmediatamente por una crueldad defensiva. «¿Tú?», escupió Renata como si hubiera encontrado una rata en su cocina. «¿Qué haces aquí? ¿No te quedó claro que debías desaparecer?». Damián se levantó lentamente, girándose hacia su prometida. La lluvia le corría por la cara, mezclándose con una lágrima solitaria que se le había escapado. Su imponente figura de 1,90 m se interpuso entre Renata y la frágil mujer en el suelo. «¿Tú sabías de esto?», preguntó Damián. Su voz era baja, peligrosamente tranquila, vibrando con una amenaza latente que hizo que el chófer, que observaba desde el coche, tragara saliva. «No digas estupideces», replicó Renata nerviosa, intentando recuperar el control. «Es una drogadicta, Damián. Mírala. Se gastó todo tu dinero en vicios y ahora vuelve arrastrándose el día de nuestra boda para arruinarlo. Es una chantajista. Llama a seguridad y vámonos». «No tiene dinero, Renata», dijo Damián, señalando a Elena con un gesto de dolor. «Mírala, está muriéndose de hambre y está embarazada». Renata soltó una risa estridente, forzada, que sonó grotesca bajo la tormenta.
Seguro es de cualquiera, de algún vagabundo. Damián, por favor, no seas ingenuo. Esta mujer te engañó, te fue infiel, ¿recuerdas? Mi padre te mostró las pruebas, las fotos, los correos. Ella es basura. Damián volvió a mirar a Elena. Ella no se defendía. Solo lloraba en silencio, temblando, con la mirada fija en los zapatos de charol de él, como si esperara una patada. Esa sumisión, esa derrota total en una mujer que solía ser tan orgullosa y digna, fue la prueba más contundente para Damián. Una cazafortunas habría gritado, habría exigido. Elena solo quería sobrevivir. Damián se quitó la chaqueta del smoking. La prenda, hecha a medida por los mejores sastres de Italia, quedó expuesta a la lluvia mientras él se quedaba solo en camisa. Con una delicadeza infinita, se agachó de nuevo y cubrió los hombros de Elena con la chaqueta caliente y seca. «Nadie te va a hacer daño», dijo Damián, ignorando los gritos de Renata, que ahora se volvían histéricos a sus espaldas. «Elena, mírame. Nadie te va a tocar». «El bebé», susurró Elena cerrando los ojos, su cuerpo cediendo al agotamiento. «Damián, el bebé tiene hambre». Esa frase fue el detonante final. La venda que cubría los ojos de Damián cayó definitivamente, incinerada por la realidad brutal que tenía delante. Se puso de pie y esta vez, cuando miró a Renata, no vio a su futura esposa. Vio a un monstruo envuelto en seda. «Renata», dijo él, con una voz que cortó el aire más afilada que el viento helado. «Calla. ¿Qué me dijiste?» Renata se quedó boquiabierta, las venas de su cuello marcadas. «Soy tu esposa». «Bueno, casi tu esposa. No puedes hablarme así por defenderte de esta cosa». «Dije que te calles», repitió Damián, avanzando un paso hacia ella, obligándola a retroceder hasta casi tropezar con sus propios tacones. «Si vuelves a insultar a la madre de mi hijo, te juro por la memoria de mis padres que te dejaré aquí tirada en medio de la calle». La declaración flotó en el aire, pesada y definitiva. La madre de mi hijo. Damián lo había aceptado. La duda se había disipado. Iba a haber consecuencias, iba a haber un escándalo, pero en ese momento, bajo la lluvia incesante, la jerarquía de su vida acababa de ser reescrita violentamente. La humillación pública. Damián permanecía inmóvil bajo la lluvia torrencial, una estatua de incredulidad y dolor esculpida en medio del caos de la calle. A su alrededor, el mundo de lujo que había construido con tanto esmero parecía desmoronarse, disolviéndose como acuarela barata bajo el agua. Su mirada descendió desde el rostro lívido de Renata, deformado por la ira, hasta la figura temblorosa de Elena, quien yacía ovillada en el suelo como un animal herido esperando el golpe final. La disparidad entre ambos mundos era tan violenta que le revolvió el estómago. A un lado, los zapatos de tacón de Renata, forrados en satén blanco inmaculado, apenas tocaban el suelo mojado, protegidos por su propia arrogancia. Al otro, los pies de Elena. Damián sintió un nudo en la garganta al enfocar la vista en ellos. Llevaba unas zapatillas de lona desgastadas, tan rotas que el dedo pequeño de su pie izquierdo asomaba, amoratado y sucio, en contacto directo con el fango helado de la acera. No eran zapatos para una mujer que supuestamente había recibido una fortuna en el acuerdo de divorcio. Eran los zapatos de alguien que había caminado kilómetros huyendo de algo, o de alguien. «Damián, por favor, levántate del suelo», exigió Renata, su voz subiendo una octava, rozando la histeria. «La gente está empezando a mirar desde los balcones. Alguien podría estar grabando. ¿Tienes idea de lo que esto hará a las acciones de la compañía si sale en las noticias? El gran Damián Valdés, consolando a una vagabunda el día de su boda». «Es patético». Damián la ignoró por completo. Volvió a arrodillarse, sin importarle que el agua sucia empapara la tela de su pantalón de sastre.
Con manos temblorosas, retiró un mechón de cabello mojado que se pegaba a la frente de Elena. Su piel ardía. Tenía fiebre, una fiebre alta que contrastaba peligrosamente con el frío ambiental. «Elena, mírame», insistió él, suavizando su tono, tratando de encontrar a la mujer que había amado detrás de esa máscara de sufrimiento. «Necesito entender. Tienes que decirme la verdad. ¿Dónde está el dinero?» Elena abrió los ojos con dificultad. El miedo seguía allí, instalado en sus pupilas dilatadas, pero ahora se mezclaba con una confusión genuina. Sus labios, resecos y agrietados, se movieron sin emitir sonido al principio. «¿Dinero?», susurró ella finalmente, con una voz tan débil que Damián tuvo que inclinar la cabeza para escucharla sobre el estruendo de la lluvia. «¿De qué dinero hablas?» «El acuerdo, Elena, los $2 millones, la casa en la playa, el coche». Damián enumeraba los bienes con una urgencia creciente, sintiendo que la realidad se fracturaba. «Mi abogado, el padre de Renata. Él me trajo los papeles firmados por ti. Me dijo que exigías todo eso para no hacer un escándalo por mi supuesta negligencia. Yo te lo di todo para que fueras feliz, aunque me odiaras». Una lágrima solitaria recorrió la mejilla sucia de Elena, dejando un surco limpio en su piel. Ella negó con la cabeza lentamente, un movimiento lleno de dolor y agotamiento. «Nunca vi nada», sollozó, y un espasmo de tos sacudió su cuerpo frágil, haciéndola encogerse sobre su vientre abultado. «Me echaron, Damián. Me sacaron de la casa con lo que llevaba puesto esa noche. Me dijeron que si intentaba contactarte, te inventarían crímenes, que te destruirían. Y cuando supieron que estaba embarazada, dijeron que el niño no podía nacer. ¡Miente!». El grito de Renata fue un latigazo. Se abalanzó sobre ellos, agarrando a Damián por el hombro y tirando de él con una fuerza sorprendente. «Es una actriz consumada, Damián. Mírala. Se ha disfrazado de pordiosera para darte lástima. Se gastó el dinero en drogas o en algún amante y ahora vuelve arrastrándose. Papá tiene los recibos de las transferencias. Tiene su firma». Damián se soltó del agarre de Renata con un movimiento brusco, poniéndose de pie. Su altura de casi 2 metros proyectó una sombra amenazante sobre su prometida. «Si tiene dinero», dijo Damián, señalando a Elena con una mano que temblaba de rabia contenida. «¿Por qué está desnutrida, Renata? ¿Por qué sus brazos son tan delgados que parece que se van a romper? ¿Por qué lleva zapatos que encontró en la basura? ¿Por qué es una viciosa?» Renata pataleó en el charco, salpicando agua sucia sobre el vestido de Elena. «Esa gente es así. Les das millones y terminan en la calle porque no tienen clase. No tienen educación. No es como nosotros, Damián. Ella nunca fue de tu mundo. Déjala ahí y vámonos a la iglesia. El obispo está esperando». Damián miró a Renata, como si la viera por primera vez. No vio a la mujer sofisticada de la alta sociedad que todos admiraban en las revistas. Vio una crueldad desnuda, una falta de empatía tan profunda que resultaba inhumana. Renata no estaba preocupada por la salud de una mujer embarazada tirada en la calle. Estaba preocupada por el horario, por el obispo, por las acciones de la compañía. En ese momento, Elena intentó levantarse, apoyándose en la pared de un edificio cercano. Sus piernas flaquearon y resbaló de nuevo. Damián se movió por instinto para sostenerla, pero Renata se interpuso físicamente entre ellos, bloqueando el paso con su cuerpo voluminoso envuelto en tul y seda. «No la toques», siseó Renata bajando la voz para que solo él la escuchara, sus ojos inyectados en sangre. «Si tocas a esa mujer otra vez, juro que mi padre arruinará tu empresa antes de que termine el día. Conoce todos tus secretos legales, Damián. Sabes el poder que tiene. Sube al coche, ahora». La amenaza flotó en el aire húmedo, tóxica y reveladora.
Damián se detuvo en seco, no por miedo, sino por la claridad repentina que esa amenaza le otorgó. Durante meses había vivido en una neblina de depresión, creyendo que Helena lo había traicionado, que ella era la villana de su historia. Pero ahora, bajo la lluvia, las piezas del rompecabezas encajaban con un sonido metálico y definitivo. La prisa por el divorcio, la insistencia del padre de Renata en manejarlo todo discretamente, el aislamiento, todo había sido una orquestación. Damián miró a Helena, que lloraba silenciosamente en el suelo, abrazando su vientre como si fuera el único tesoro que le quedaba en el mundo. Luego miró a Renata, que mantenía la barbilla alta, desafiante, segura de su victoria basada en el chantaje. «Tienes razón, Renata», dijo Damián con una calma glacial. «No debería tocarla». Renata sonrió, una sonrisa triunfal y perversa. «Exacto, mi amor. Sabía que entrarías en razón. Vamos, el chofer nos tiene paraguas secos». Pero Damián no se movió hacia el coche. Se quitó los gemelos de oro de los puños, los dejó caer al suelo con desprecio y comenzó a remangarse la camisa blanca empapada. «No debería tocarla con estas manos que firmaron los papeles que la condenaron a la miseria», corrigió Damián, su voz endureciéndose hasta convertirse en acero. «Pero voy a pasar el resto de mi vida pidiendo perdón por eso». Y ante la mirada atónita de Renata, Damián la empujó suavemente pero con firmeza hacia un lado, apartándola de su camino como si fuera un obstáculo insignificante. La duda sembrada y el último cartucho. Damián se agachó junto a Helena nuevamente, ignorando los gritos renovados de Renata a sus espaldas. Esta vez no hubo vacilación. Pasó un brazo por debajo de las rodillas de Helena y el otro por detrás de su espalda, levantándola en vilo con una facilidad pasmosa. Ella pesaba tan poco, demasiado poco para una mujer en su estado. Era como cargar un pájaro herido. Helena soltó un pequeño grito de sorpresa y se aferró a la camisa mojada de Damián, enterrando la cara en su pecho. Olía a lluvia, a suciedad y a enfermedad. Pero para Damián, en ese instante, era el olor de la verdad. «Te tengo», le susurró al oído, apretándola contra sí para darle calor. «No te voy a soltar». Damián se giró hacia el Rolls Royce. El chofer, un hombre mayor que había servido a la familia Valdés durante décadas, había salido del vehículo y mantenía la puerta trasera abierta, protegiendo el interior con un paraguas gigante. Su expresión era de una neutralidad profesional, pero había un brillo de aprobación en sus ojos al ver a su jefe actuar con humanidad. Sin embargo, antes de que Damián pudiera dar 2 pasos hacia el coche, Renata corrió y se plantó delante de la puerta abierta, cerrándola de un portazo violento que hizo temblar el vehículo. Se apoyó de espaldas contra la puerta, bloqueando el acceso con su cuerpo y su vestido de novia, que ahora parecía una armadura gris y pesada por el agua absorbida. «¡Sobre mi cadáver!», gritó, jadeando, con el maquillaje corriéndose por sus mejillas en ríos negros de rímel. «Esa basura no va a subir a mi coche de bodas. Es un Rolls Royce vintage, Damián. Va a manchar la tapicería. Huele a podrido». Damián se detuvo a 1 metro de ella, con Helena en brazos. El agua caía sobre los tres, creando una cortina que aislaba la escena del resto del mundo. «Abre la puerta, Renata», advirtió Damián. Su tono era bajo, carente de emoción, lo cual lo hacía mucho más aterrador que cualquier grito. «¡No!», Renata negó con la cabeza frenéticamente. «No lo entiendes. Si metes a esa mujer ahí, se acabó. La boda se cancela. Mi padre te destruirá. Serás el hazmerreír de toda la ciudad. Piensa en tu reputación, Damián. Piensa en los socios que están esperando en la iglesia. ¿Vas a tirar todo por la borda por una exesposa que fracasó en la vida?» Damián miró el rostro de Renata y sintió una oleada de náuseas.
¿Cómo había podido estar a punto de casarse con ella? ¿Cómo había estado tan ciego? Recordó las cenas elegantes, las galas benéficas donde Renata sonreía a las cámaras y hablaba de ayudar a los pobres, mientras ahora, ante la pobreza real y tangible, reaccionaba con asco y violencia. Todo era una fachada, todo era mentira. ¿Reputación?, preguntó Damián, y una risa amarga y seca escapó de sus labios. ¿Crees que me importa mi reputación cuando mi hijo está ahí tirado en la calle? La palabra hijo golpeó a Renata como una bofetada física. Ella vaciló, sus ojos desviándose hacia el vientre de Elena. «No es tu hijo», murmuró, pero su voz carecía de convicción. Era una súplica desesperada para mantener su fantasía intacta. «Es imposible. Nosotros nos aseguramos». Se cayó de golpe, dándose cuenta de su error. Se tapó la boca con la mano, pero el daño estaba hecho. Damián sintió un frío en la nuca que no tenía nada que ver con la lluvia. Los músculos de su mandíbula se tensaron hasta doler. «Ustedes se aseguraron», repitió Damián lentamente, saboreando el horror de la implicación. «¿Se aseguraron de qué, Renata? ¿De que no supiera del embarazo? ¿De que ella desapareciera?» Renata palideció bajo el maquillaje arruinado. Intentó recomponerse, buscando una salida, volviendo a su táctica habitual de ataque. «No tergiverses mis palabras. Me refería a que nos aseguramos de que estuvieras bien después de la ruptura. Lo hicimos por ti, Damián, para protegerte de una cazafortunas que te habría endilgado un hijo bastardo para sacarte dinero. Mi padre solo quería proteger tu patrimonio». «Tu padre falsificó mi firma», dijo Elena de repente. Su voz era apenas un susurro contra el pecho de Damián, pero resonó con la claridad de una sentencia. «Me mostró un documento, una renuncia a la paternidad. Con tu firma, Damián. Dijo que tú no querías saber nada del bastardo, que si yo hablaba, dirían que te drogué para acostarme contigo». Damián cerró los ojos un segundo, asimilando el nivel de la traición. Su propio abogado, su prometida, habían manipulado su vida, su dolor y su soledad para construir una jaula dorada alrededor de él. Habían condenado a la mujer que amaba a vivir en la indigencia, poniendo en riesgo la vida de su propio hijo, solo por ambición y control. La duda ya no era una semilla, era un árbol robusto de certeza. Damián abrió los ojos, ya no había confusión en ellos, solo una determinación feroz. «Alberto», llamó Damián al chofer sin apartar la vista de Renata. «Sí, señor Valdés», respondió el chofer inmediatamente. «Abre la puerta. Si la señorita Castillo no se aparta, tienes mi autorización para removerla por la fuerza. Y si su padre llama, dile que se prepare, porque voy a usar hasta el último centavo de mi fortuna para enterrarlo en demandas legales hasta que no le quede ni para pagar un café». Renata abrió la boca, indignada, pero al ver la expresión del chofer, que avanzaba hacia ella con paso decidido, y la mirada asesina de Damián, su valentía se desmoronó. Se apartó de la puerta con un grito de frustración, pateando el neumático del coche. «Te vas a arrepentir de esto, Damián», chilló mientras el chofer abría la puerta de par en par. «Vas a volver arrastrándote cuando te des cuenta de que cometiste el error de tu vida. Nadie te va a querer en esta ciudad después de lo que me estás haciendo». Damián no le respondió. Con sumo cuidado, depositó a Elena en el asiento de cuero color crema, acomodándola para que estuviera lo más cómoda posible. Ella temblaba violentamente por el cambio de temperatura. «Ya pasó», le dijo Damián, acariciando su mejilla sucia con el dorso de su mano. «Ya estás a salvo». Luego, Damián se irguió y se giró hacia Renata una última vez. Ella estaba allí parada, bajo la lluvia, con su vestido de miles de dólares arruinado, sola en su furia. «No, Renata», dijo él con una voz tranquila y definitiva. «El error fue subir a este coche contigo al principio.
Hoy no perdí una esposa. Hoy recuperé mi alma. Damián entró en el coche y cerró la puerta, dejando el mundo de Renata fuera, silenciado por el vidrio blindado y el sonido del motor que rugía, listo para llevarlos lejos de allí, hacia la única verdad que importaba. La carpeta de plástico y la mentira millonaria. El Rolls Royce se deslizó por las calles empapadas como un submarino navegando en aguas profundas, aislando a sus ocupantes del caos exterior. El silencio, que antes había sido tenso y frío entre Damián y Renata, ahora estaba cargado de una densidad emocional sofocante, rota únicamente por la respiración entrecortada y sibilante de Elena. Damián se había quitado la corbata y desabotonado el cuello de su camisa. Estaba sentado en el borde del asiento de cuero, inclinado hacia Elena, quien permanecía encogida en la esquina opuesta, abrazando sus rodillas contra el pecho, protegiendo su vientre con una ferocidad instintiva. El sistema de calefacción del vehículo comenzó a zumbar suavemente, elevando la temperatura, pero Elena seguía temblando con espasmos violentos que hacían castañetear sus dientes. El contraste era desgarrador. La tapicería de color crema, impoluta y lujosa, se manchaba rápidamente con el barro negro que goteaba de la ropa de ella. Pero a Damián no podría importarle menos si el coche entero ardía en llamas en ese momento. «Alberto, sube la calefacción al máximo», ordenó Damián sin apartar la vista de ella, «y llama al Hospital Santa María. Diles que voy en camino con una emergencia obstétrica. Quiero a los mejores especialistas esperándonos en la entrada de urgencias». «Código rojo». «Enseguida, señor», respondió el chofer, su voz teñida de una preocupación genuina mientras marcaba en el manos libres. Damián intentó acercarse, pero Elena se sobresaltó, sus ojos desorbitados buscando algo frenéticamente a su alrededor. Sus manos, sucias y llenas de rasguños, palpaban el asiento de cuero con desesperación. «¿Dónde está?», gimió, su voz un hilo de angustia. «Se cayó, Damián, se cayó. Tengo que bajarme». Hizo un amago de abrir la puerta en marcha, presa del pánico. Damián la sujetó por los hombros con firmeza, impidiendo que cometiera una locura. Su cuerpo bajo las manos de él se sentía frágil, huesudo, carente de cualquier reserva de grasa. «Elena, tranquila. ¿Qué buscas?» «Estás a salvo», le aseguró él, tratando de transmitirle calma, aunque su propio corazón latía desbocado. «¡La carpeta!», gritó ella, con lágrimas brotando de nuevo. «¡Mis papeles! Es lo único que tengo. Si los pierdo, no me creerán. Ellos dijeron que sin eso soy nadie». Damián miró hacia el suelo del vehículo. Allí, medio oculta bajo el asiento delantero, había una carpeta de plástico azul, barata, rota en los bordes y manchada de lodo. Era el tipo de carpeta que usan los estudiantes, un objeto insignificante que en ese entorno de lujo parecía basura. Damián la recogió. Pesaba más de lo que aparentaba, hinchada por la humedad y el papel mojado. «¿Es esto?», preguntó Damián mostrándosela. Elena dejó escapar un suspiro que pareció vaciar sus pulmones, extendiendo las manos temblorosas para arrebatársela. «Dámela, por favor. Es mi seguro. Es mi vida». Pero Damián no se la entregó. Algo en el peso de esa carpeta, en la obsesión de Elena por ella, encendió una luz de alarma en su mente analítica. Si Renata y su padre habían orquestado todo esto, la verdad tenía que estar ahí dentro. Elena no protegía dinero, ni joyas, protegía papel. «Elena», dijo Damián suavemente, pero reteniendo la carpeta fuera de su alcance. «Dijiste que te echaron, dijiste que te bloquearon las cuentas. Necesito ver qué hay aquí. Necesito entender cómo pasó esto bajo mis narices». «No, te vas a enfadar, vas a pensar que soy una criminal», sollozó ella, escondiendo la cara entre las manos. «Eso dicen los papeles, dicen que soy una ladrona». Damián sintió un escalofrío. Abrió la carpeta. El plástico crujió.
Dentro, protegidos por varias bolsas de supermercado para evitar que se mojaran, había un taco de documentos arrugados y manoseados. Damián encendió la luz de lectura del techo. El haz de luz cálida iluminó la primera hoja y lo que leyó le heló la sangre más que la lluvia exterior. Era una notificación de embargo, pero no era una notificación oficial del juzgado. Tenía el membrete del bufete de abogados de Ernesto Castillo, el padre de Renata, y hasta ese momento el asesor legal de confianza de Damián. Notificación de desalojo inmediato y confiscación de bienes por malversación de fondos conyugales. Damián pasó la página rápidamente, sus ojos escaneando los textos legales con la velocidad de un depredador. Había estados de cuenta bancarios falsificados que mostraban transferencias millonarias a cuentas en las Islas Caimán a nombre de Elena. Transferencias que Damián sabía que nunca autorizó, pero que llevaban su firma digital. Una firma que solo Ernesto Castillo tenía autorización para usar en emergencias corporativas. «Dios mío», murmuró Damián. Continuó leyendo. Había una carta, impresa en papel de alta calidad, fechada 2 días después de su separación. «Estimada señora Torres, en nombre del señor Valdés, le informamos que cualquier intento de contactar a mi cliente resultará en la ejecución inmediata de las denuncias penales por robo corporativo adjuntas a este documento. Si abandona la ciudad y renuncia a cualquier reclamo financiero, el señor Valdés tendrá la benevolencia de no enviarla a prisión. Firma Ernesto Castillo». Damián sintió que la bilis le subía a la garganta. La carta estaba redactada para sonar como si él, Damián, fuera el monstruo que la estaba amenazando. «Tú pensaste que era yo», dijo Damián, levantando la vista hacia Elena. Su voz estaba rota. «Elena, tú creíste que yo te estaba haciendo esto». Elena se había acurrucado aún más, temblando. «La firma es tuya, Damián. Y cuando intenté llamar a tu oficina, la secretaria me dijo que tenías órdenes estrictas de no hablar conmigo. Fui al banco y mis tarjetas estaban cortadas. Fui a nuestra casa y las cerraduras estaban cambiadas. El guardia de seguridad, Pedro, el que nos conocía de años, me dijo que tenía orden de llamar a la policía si me veía cerca. Me dijo: «Lo siento, señora, don Damián dice que usted robó a la empresa». Damián golpeó el asiento de cuero con el puño cerrado, un golpe seco y violento que hizo vibrar la puerta. La ira que sentía era tan pura, tan incandescente, que le costaba respirar. Habían usado su nombre, su autoridad y sus recursos para destruir a la mujer que amaba, mientras él estaba sentado en su despacho, deprimido, creyendo que ella lo había abandonado por dinero. «Nunca di esa orden», dijo Damián apretando los dientes hasta que le dolió la mandíbula. «Nunca, Elena. Ernesto me dijo que tú pedías el divorcio express. Me trajo un acuerdo donde tú pedías $5 millones y la casa de verano a cambio de no hacer público un supuesto abuso emocional. Yo firmé porque estaba dolido, porque quería que te fueras si ya no me amabas. Yo pensé que eras rica. Pensé que te estabas riendo de mí en París o en Roma». Elena lo miró, y por primera vez el miedo en sus ojos dio paso a una tristeza infinita. «Yo dormí debajo de un puente los primeros 3 meses, Damián, hasta que el vientre empezó a crecer y ya no pude correr de los guardias. Comía de lo que tiraban los restaurantes. Yo no tengo nada. Solo tengo esto», señaló su vientre. Damián volvió a mirar los papeles. Al final del legajo había un documento médico, un ultrasonido, arrugado y viejo de hace varios meses, y grapado a él, una nota manuscrita en una caligrafía elegante y angulosa que Damián reconoció al instante como la de Renata. La nota decía simplemente: «Deshazte de eso o nos aseguraremos de que nazca muerto». El mundo de Damián se detuvo.
El sonido de la lluvia desapareció. Solo quedó esa frase, escrita con tinta roja, bailando ante sus ojos. La sangre y la amenaza. Damián soltó la carpeta como si quemara. Las hojas se esparcieron por el suelo del coche, mezclándose con el barro. Pero esa nota quedó boca arriba, acusadora, testificando la maldad absoluta de la mujer con la que había estado a punto de casarse hacía menos de 20 minutos. Nos aseguraremos de que nazca muerto, repitió Damián en un susurro horrorizado. Miró a Elena, buscando una negación, esperando que fuera una pesadilla. ¿Renata te escribió esto? Elena asintió lentamente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro sucio, dejando surcos claros en la mugre de sus mejillas. Fue el día que se enteraron, susurró ella. Su voz se quebró, cargada de un trauma que ningún ser humano debería soportar. Yo intenté contactarte una última vez, cuando supe que estaba embarazada. Pensé que, sin importar lo que hubiera pasado entre nosotros, tú querrías saberlo. Tú siempre quisiste ser padre, Damián. Damián cerró los ojos, recordando las noches en las que hablaban de tener hijos, de llenar la casa vacía con risas. El dolor de ese recuerdo era ahora una herida abierta. Fui a la empresa, continuó Elena, su relato saliendo a borbotones, como si la presa de su silencio finalmente se hubiera roto. No me dejaste pasar, salió ella. Renata. Me llevó al estacionamiento subterráneo. Estaba con 2 hombres de seguridad que no conocía. Me arrinconaron contra la pared. Yo le mostré la prueba positiva, pensando que ella tendría un poco de humanidad, que te lo diría. Elena hizo una pausa, tomando aire con dificultad, llevándose una mano al costado como si le doliera físicamente el recuerdo. Ella se rió, Damián. Se rió en mi cara. Dijo que tú ya habías pasado página, que estabas limpiando tu vida para entrar en la política y que un hijo bastardo con una exesposa desacreditada no encajaba en el plan. Me dio esa nota. Me dijo que si el bebé nacía, harían que pareciera un accidente, un atropello, una caída por las escaleras. Dijo que tenían el poder para hacerlo y que nadie investigaría la muerte de un bebé de una indigente. Por eso te escondiste. Damián comprendió finalmente la magnitud del sacrificio. No era vergüenza, era supervivencia. Se había convertido en un fantasma para que su hijo pudiera vivir. Si sabían dónde estaba, vendrían por él, dijo Elena acariciando su vientre con una devoción absoluta. He vivido moviéndome cada noche, sin usar mi nombre, sin ir a hospitales públicos por miedo a que el registro saltara en alguna base de datos de su padre. Pero hoy ya no aguantaba más, Damián, el dolor. Creo que algo va mal. Y te vi el coche. Fue instinto. En ese momento el rostro de Elena se contrajo en una mueca de agonía pura. Soltó un grito ahogado y se dobló sobre sí misma, sus manos apretando el asiento de cuero con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¡Ah!, gimió, apretando los dientes. ¡Viene otra vez! ¡Damián! Damián reaccionó al instante, su mente cambiando de modo shock a modo protección. Se deslizó por el asiento y la rodeó con sus brazos, permitiendo que ella descargara su fuerza y su dolor en él. ¡Alberto!, rugió Damián hacia el frente. ¿Cuánto falta? Estamos a 5 minutos, señor. El tráfico es terrible, pero estoy subiendo por la acera, gritó el chofer, haciendo sonar la bocina del Rolls Royce de manera incesante, abriéndose paso entre los coches estancados con una agresividad que jamás había mostrado. Damián miró a Elena. Estaba pálida, sudando frío a pesar de la calefacción. Puso su mano grande y cálida sobre el vientre de ella. Lo sintió duro como una piedra, contrayéndose violentamente. Y luego sintió el movimiento, una patada fuerte, vigorosa contra la palma de su mano. Vida. Había vida ahí dentro. Su sangre, su hijo. Damián miró las fechas en el ultrasonido que había quedado en el asiento.
Hizo el cálculo mental rápido, aunque su corazón ya sabía la verdad. 8 meses y medio. Coincidía exactamente con su aniversario, la última noche que pasaron en la cabaña del lago antes de que todo el infierno legal se desatara. «Es mío», dijo Damián no como una pregunta, sino como una afirmación sagrada. «Tiene tus ojos, lo sé, lo siento en mis sueños», susurró Elena, jadeando cuando la contracción comenzó a ceder. «Damián, si me pasa algo, si yo no aguanto, prométeme». «¡Cállate!», la interrumpió él con fiereza, agarrando su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo a los ojos. «No vas a decir eso. No te vas a despedir. Vas a vivir, Elena. Vas a vivir y vas a ver crecer a este niño. Y yo voy a pasar cada día del resto de mi vida compensándote por este infierno. Te lo juro». Elena lo miró, y por un segundo la antigua conexión entre ellos brilló a través del dolor y la suciedad. Ella vio al hombre del que se había enamorado, no al monstruo que le habían descrito en las cartas falsas. «Tengo miedo, Damián», confesó ella, volviendo a ser pequeña y vulnerable. «Tengo mucho miedo. Renata, su padre, son poderosos». Damián sintió como una transformación se completaba en su interior. La tristeza y la melancolía que lo habían acompañado durante meses se evaporaron, reemplazadas por una furia fría y calculadora, una determinación indestructible. Era un hombre con recursos ilimitados y ahora tenía un motivo para usarlos todos. «Ellos tienen dinero, Elena, y tienen influencias», dijo Damián, acercándose a su oído, su voz bajando a un tono gutural y peligroso. «Pero yo construí esta ciudad. Yo sé dónde están enterrados los cimientos. Ernesto Castillo cree que tiene poder porque conoce la ley, pero se olvidó de que yo soy quien paga la ley». Acarició el cabello sucio de Elena con una ternura infinita, limpiando una mancha de barro de su frente con su pulgar. «Que vengan», continuó Damián, mirando hacia la lluvia a través de la ventana, imaginando a Renata y a su padre. «Que intenten tocarte a ti o a mi hijo ahora. Voy a destruir todo lo que tienen. Voy a quitarles cada centavo, cada propiedad, cada gramo de prestigio. Van a desear haber estado en esa acera en tu lugar». El coche dio un giro brusco y frenó en seco. Las luces de emergencia del hospital bañaron el interior del vehículo en destellos rojos y azules, iluminando el rostro de Damián, que ya no parecía el de un novio afligido, sino el de un guerrero listo para la batalla. «Llegamos, señor», anunció Alberto, con la voz temblorosa por la adrenalina. Damián no esperó a que le abrieran la puerta. La empujó con el hombro y salió a la lluvia, gritando antes de que sus pies tocaran el suelo. «¡Camila! ¡Aquí! ¡Ahora!». Mientras el personal médico corría hacia el coche de lujo, Damián se volvió hacia Elena una última vez antes de que la sacaran de su refugio. «Se acabó el miedo, Elena», le prometió, tomándola de la mano mientras los enfermeros la asistían. «A partir de este segundo, nadie te vuelve a tocar». Y mientras la subían a la camilla bajo la marquesina de urgencias, Damián sacó su teléfono móvil empapado del bolsillo. Marcó un número de memoria. No era a su familia, ni a sus amigos. Era a su jefe de seguridad privada, un exmilitar leal solo a él. «Damián, ¿qué pasa? ¿La boda?», preguntó la voz al otro lado. «La boda se canceló», dijo Damián, viendo cómo se llevaban a Elena por las puertas automáticas. «Quiero que asegures el perímetro del Hospital Santa María. Nadie con el apellido Castillo entra aquí, y quiero que envíes un equipo a mi oficina y otro al bufete de Ernesto. Nadie toca un papel, nadie destruye un disco duro. Voy a la guerra y quiero la cabeza de todos ellos en una bandeja». Colgó el teléfono y corrió tras la camilla, dejando atrás el Rolls Royce, la lluvia y su vida anterior para siempre.
La sentencia médica y la declaración de guerra. El caos de la sala de urgencias del Hospital Santa María era un ballet frenético de batas blancas, pitidos de monitores y órdenes gritadas en clave médica. Damián, sin embargo, se movía a través de ese torbellino como el ojo de un huracán, estático, silencioso, pero cargado de una energía destructiva latente. Lo habían intentado detener en la recepción, le habían pedido que llenara formularios, que esperara en la sala de familiares. A todos los había apartado con una sola mirada, esa mirada de tiburón financiero que solía reservar para las juntas directivas hostiles, pero que ahora estaba afilada por el terror de perder lo único real que le quedaba. No se separó de la camilla hasta que las puertas batientes de la unidad de cuidados intensivos obstétricos se cerraron en su cara. Solo entonces, Damián se derrumbó contra la pared fría del pasillo estéril. Se miró las manos. Estaban manchadas de barro seco, y lo que era peor, de una sustancia oscura y pegajosa que reconoció con un estremecimiento. Sangre seca, sangre de Elena. «¡Señor Valdés!». Una voz firme lo sacó de su trance. Damián alzó la vista. Un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una expresión severa, lo observaba. Era el doctor Arango, el jefe de obstetricia, a quien Damián conocía de las galas benéficas del hospital, las mismas galas a las que solía asistir con Renata del Brazo, sonriendo para las cámaras mientras su verdadera esposa moría de hambre en las calles. «¿Cómo están?», preguntó Damián. Su voz sonó irreconocible, ronca y quebrada. El médico no suavizó el golpe, se quitó los anteojos y lo miró con una mezcla de reproche profesional y lástima humana. «La situación es crítica, Damián. Y cuando digo crítica, me refiero a que estamos caminando sobre el filo de una navaja». «¡Dígamelo todo!», exigió Damián, enderezándose. Necesitaba la verdad, por brutal que fuera. La paciente, Elena, presenta un cuadro de desnutrición severa grado 3. Tiene anemia ferropénica avanzada, deshidratación crónica y signos de hipotermia, pero lo que más nos preocupa es la preeclampsia severa. Su presión arterial está por las nubes. Sus riñones y su hígado están empezando a fallar. Damián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cada palabra técnica era un clavo más en el ataúd de su conciencia. «¿Y el bebé?», preguntó temiendo la respuesta. «El feto tiene restricción de crecimiento intrauterino. Básicamente, Damián, el cuerpo de la madre, se ha estado canibalizando a sí mismo para mantener al bebé con vida. Elena ha sacrificado cada reserva de grasa, cada gramo de músculo, cada nutriente de sus propios huesos para que ese niño sobreviviera. Es un milagro biológico que el corazón del bebé siga latiendo con fuerza, pero es a costa de la vida de ella. Ella se estaba muriendo de hambre para alimentarlo», murmuró Damián, la imagen de Elena comiendo basura golpeando su mente como un mazo. «Exactamente. Y ahora estamos en una encrucijada. Necesitamos estabilizar su presión antes de poder realizar una cesárea de emergencia. Si la operamos ahora con esa presión, podría sufrir un derrame cerebral o una hemorragia masiva en la mesa. Pero si esperamos demasiado, el sufrimiento fetal será irreversible. Tenemos una ventana de tiempo muy pequeña. Quizás 1 hora. Sálvela, Arango». Damián agarró al médico por las solapas de la bata, desesperado. «No me hable de probabilidades. Sálvelos a los dos. Tengo dinero. Traiga a quien tenga que traer. Compre el equipo que necesite, pero no deje que se muera. Haremos lo imposible, Damián. Pero necesito que me diga una cosa». El médico bajó la voz. «En el examen físico encontramos marcas, hematomas antiguos en las costillas, cicatrices en las muñecas, parecen defensivas. ¿Alguien la atacó?». La furia que invadió a Damián fue tan fría que la temperatura del pasillo pareció descender 10 grados. Recordó la nota de Renata.
Recordó a los guardias de seguridad. Recordó el miedo de Elena a la policía. Sí, dijo Damián, con los ojos inyectados en sangre. Alguien la atacó. Y le juro por Dios, doctor, que los responsables van a pagar con sangre cada uno de esos moretones. Pero ahora su trabajo es mantenerla viva para que pueda ver cómo hago justicia. El médico asintió y volvió a entrar en la UCI. Damián se quedó solo en el pasillo, pero no por mucho tiempo. Su teléfono, que milagrosamente seguía funcionando a pesar del agua, comenzó a vibrar en su bolsillo. Miró la pantalla. Ernesto Castillo. El nombre parpadeaba como una señal de advertencia tóxica. Damián miró el teléfono durante 5 segundos interminables, dejando que el odio se asentara en su estómago, transformándose en combustible. Respiró hondo y contestó. Damián, hijo, gracias a Dios, contestas. La voz de Ernesto era suave, untuosa, esa voz de abogado conciliador que solía usar para cerrar tratos millonarios. Renata me llamó histérica. Dice que tuviste un colapso nervioso, que te llevaste a una vagabunda en el coche nupcial. Escúchame bien, todavía podemos arreglar esto. Tengo al jefe de prensa redactando un comunicado sobre un golpe de calor y estrés prematrimonial. Si vuelves a la iglesia en 20 minutos, podemos decir que fue un acto de caridad malentendido y seguir con la ceremonia. Damián escuchó en silencio, maravillado por la audacia sociópata de ese hombre. ¿Un acto de caridad, Ernesto?, preguntó Damián con un tono peligrosamente tranquilo. Claro, claro, la gente adora eso. El millonario filántropo ayuda a una pobre mujer de la calle. Quedarás como un héroe, pero tienes que deshacerte de ella, Damián. Déjala en un hospital público y vente. Renata está llorando en la sacristía, pobrecita. Está destrozada. Pobrecita. Damián soltó una risa seca. Tan destrozada como la mujer a la que amenazaste con meter en la cárcel si se acercaba a mí. Tan destrozada como mi hijo, al que tú y tu hija planearon matar antes de que naciera. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. La respiración de Ernesto se detuvo. Cuando volvió a hablar, el tono conciliador había desaparecido. Ahora era la voz de la cobra lista para morder. No sé de qué estás hablando, Damián. Ten cuidado con las acusaciones que lanzas. Estás alterado. Esa mujer te está llenando la cabeza de mentiras. Tengo la carpeta, Ernesto, soltó Damián la bomba. Tengo las cartas con tu firma falsificando la mía. Tengo las notificaciones de embargo ilegales. Tengo los estados de cuenta falsos. Y tengo la nota manuscrita de tu hija amenazando con asesinar a mi bebé. Esos papeles no valen nada, siseó Ernesto, pero Damián pudo escuchar el temblor del miedo en su voz. Son falsificaciones. Ella los hizo. Nadie le creerá a una loca indigente contra la palabra de Ernesto Castillo. Tengo jueces en mi bolsillo, Damián. Tengo a la policía comiendo de mi mano. Si intentas hacernos daño, te destruiré. Te quitaré la empresa. Te dejaré en la calle junto con tu puta. Inténtalo, retó Damián, caminando hacia el gran ventanal del pasillo que daba a la entrada principal del hospital. Abajo veía cómo llegaban 2 camionetas negras de su equipo de seguridad privada, hombres armados y leales que se desplegaban bloqueando el acceso. Pero te advierto una cosa, Ernesto, ya no soy tu yerno, no soy tu socio, soy el hombre al que le robaste a su familia. Damián, sé razonable. Acabo de ordenar una auditoría forense externa de todas las cuentas que has manejado en mi empresa en los últimos 10 años. Y he enviado una copia digital de la carpeta de Elena a la Fiscalía General y a 3 periódicos nacionales. Si a ese bebé o a Elena les pasa algo, si un monitor pita mal, si se va la luz en este hospital, tú y tu hija van a ir a la cárcel por intento de homicidio premeditado antes de que salga el sol. Estás cometiendo un error suicida.
gritó Ernesto perdiendo los estribos. «Renata es la mujer de tu vida. Renata es un cadáver financiero caminando, y tú también», sentenció Damián. «No te acerques al hospital. Mis hombres tienen orden de disparar a los intrusos que amenacen a mi familia. Y Ernesto, reza para que mi hijo sobreviva. Porque si muere, la cárcel te parecerá un paraíso comparado con lo que yo te haré». Damián colgó y con un movimiento fluido apagó el teléfono. Se acabó la diplomacia, se acabaron las dudas. La guerra había comenzado y él tenía el arma más poderosa de todas. No tenía nada más que perder. El descenso y el juramento de sangre. Damián guardó el teléfono y se giró. Una enfermera joven, con los ojos muy abiertos por haber escuchado involuntariamente parte de la conversación, se acercó tímidamente. «Señor Valdés, la paciente...» «Ella está preguntando por usted. Está muy agitada. No deja que la preparemos para la vía central si usted no está presente. Dice que van a venir a matarla si se queda sola». Damián asintió, su rostro suavizándose instantáneamente al pensar en Elena. «Lléveme con ella». «Señor, no puede entrar así». La enfermera señaló su ropa. El smoking de boda, antes símbolo de elegancia, era ahora un desastre de barro, agua y sangre. Chorreaba sobre el piso inmaculado. «Es un área estéril. Tiene que cambiarse». «Deme lo que sea», dijo él, quitándose la chaqueta arruinada y tirándola a un cubo de basura cercano sin miramientos. Se arrancó la camisa blanca, los botones saltando por el aire, despojándose de la última capa de su disfraz de millonario. Minutos después, Damián entraba en el box de la UCI vestido con un traje quirúrgico verde, gorro y mascarilla. Se sentía extraño, anónimo. Ya no era el magnate de la construcción, era solo un hombre, un padre, igual a cualquier otro en ese hospital. El sonido de los monitores era rítmico y constante, un bip bip que marcaba el tiempo que les quedaba. Elena estaba tumbada en la cama, conectada a múltiples vías intravenosas. Su delgadez era aún más impactante bajo la luz cruda de los fluorescentes. Los huesos de sus hombros sobresalían agudamente y su piel tenía un tono grisáceo translúcido. Pero sus ojos lo buscaban con desesperación. «¡Damián!». Su voz fue un rasguido cuando lo vio entrar. Intentó incorporarse, pero las vías la retuvieron. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí». Damián corrió hacia su lado y tomó su mano. Estaba helada. «No te vayas. Por favor, no te vayas. Tengo miedo de dormirme», balbuceó ella, apretando la mano de él con una fuerza sorprendente para su estado. «Si me duermo, ella vendrá. Renata vendrá y se llevará al bebé. Nadie va a entrar aquí. Te lo prometo». Damián se bajó la mascarilla para que ella pudiera ver su rostro, para que viera la verdad en sus ojos. «Puse guardias en la puerta, guardias armados. Ni Renata, ni su padre, ni el mismísimo diablo pueden pasar. Estás blindada, Elena». Elena respiró hondo, un sonido sibilante y doloroso. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. «Damián, mírame», dijo ella con vergüenza intentando cubrirse con la sábana. «Estoy sucia, huelo mal, soy un desastre. No deberías verme así. Tú ibas a casarte con una reina y terminaste con una mendiga». El corazón de Damián se encogió. Con suavidad, tomó una toalla húmeda y tibia que había en una bandeja metálica. Se sentó en el borde de la cama, ignorando el protocolo médico. «No digas eso nunca más», le susurró. Con una delicadeza infinita, comenzó a limpiar el rostro de Elena. Pasó la toalla por su frente, quitando el hollín de la calle. Limpió sus mejillas, sus labios agrietados, su cuello. El agua tibia reveló la piel pálida y suave que él recordaba, pero también reveló cicatrices pequeñas, marcas de la intemperie, quemaduras de sol y frío.
Cada marca era un mapa del infierno que ella había atravesado por él, por su hijo. «Tú eres más reina que cualquiera de ellas, Helena», dijo Damián, su voz temblando mientras limpiaba sus manos, dedo por dedo, quitando la suciedad negra de debajo de sus uñas. «Porque tú luchaste. Tú aguantaste hambre y frío y miedo y nunca te rendiste. Renata no duraría ni un minuto en tus zapatos». Helena cerró los ojos, dejándose cuidar, dejándose adorar por primera vez en meses. «Me duele, Damián», confesó ella en un susurro. «Me duele todo el cuerpo. Siento que me estoy rompiendo por dentro. Lo sé, pero ya casi termina. Los médicos te van a ayudar. Van a sacar al bebé y el dolor se irá. Si tengo que elegir...» Helena abrió los ojos de golpe, con una claridad aterradora. «Damián, júralo. Si tienes que elegir en el quirófano, sálvalo a él. Él no tiene la culpa. Él merece una vida. Tú puedes darle todo lo que yo no pude». «No», Damián negó con la cabeza vehementemente, apretando su mano contra su propia frente. «No me pidas eso. No voy a elegir. Los dos van a salir de ahí. No voy a aceptar un mundo donde mi hijo viva y su madre no. Eso no es una vida, es una condena. Te necesito, Helena. Te necesito viva para enseñarme a ser padre. Yo no sé hacer esto sin ti». En ese momento, un estruendo se escuchó fuera del box, en el pasillo principal. Gritos. Una voz femenina estridente y familiar. «¡Suéltame, gorila estúpido! Soy la esposa del dueño de este hospital. Bueno, casi. Damián, Damián, sal ahora mismo. Sé que estás ahí dentro con esa perra». Helena se tensó. El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido, indicando un pico de estrés peligroso. «¡Es ella!», gimió Helena, el pánico volviendo a apoderarse de su mirada. «Vino por mí». Damián sintió que la sangre le hervía, pero esta vez no era miedo, era una determinación asesina. Se puso de pie lentamente, soltó la mano de Helena con suavidad y le besó la frente. «Tranquila. Cierra los ojos y cuenta hasta 10. Cuando los abras, el ruido habrá desaparecido». Damián se ajustó la mascarilla, pero no para protegerse de los gérmenes, sino para ocultar la mueca de furia animal que deformaba su rostro. Caminó hacia la puerta del box. Al salir al pasillo, la escena era dantesca. Renata, todavía con su vestido de novia, ahora gris y roto, estaba forcejeando con 2 de los guardias de seguridad de Damián. Parecía una aparición fantasmal y grotesca, con el maquillaje corrido haciéndola parecer un payaso macabro. «¡Damián!», gritó ella al verlo salir vestido de verde quirúrgico. «Gracias a Dios. Diles a estos imbéciles que me suelten. Tenemos que hablar. Papá dice que estás confundido, que te drogaron». Damián caminó hacia ella. No corrió. Caminó con paso firme, pesado, implacable. Los guardias, al ver la expresión de su jefe, dieron un paso atrás, soltando a Renata, pero manteniéndose alertas. Renata se arregló el vestido, intentando recuperar algo de dignidad, pero sus manos temblaban. «Damián, mi amor, escúchame. Esa mujer miente. Todo es un montaje». Damián se detuvo a medio metro de ella. La miró de arriba a abajo, observando el vestido de $30,000 arruinado, símbolo de su vanidad vacía. «Vete», dijo Damián en voz baja. «¿Qué?». Renata parpadeó. «Damián, soy yo, Renata. Nos íbamos a casar hoy. No puedes tirar 3 años de relación por una aparición de 5 minutos. Ella te fue infiel, ¿recuerdas?». «Sé lo de la nota, Renata», la interrumpió Damián. El color desapareció del rostro de Renata instantáneamente. ¿Qué nota? Deshazte de eso o nos aseguraremos de que nazca muerto», citó Damián de memoria, cada palabra un golpe de martillo. Helena guardó la nota. «Con tu letra. Y el ultrasonido». Renata abrió la boca y la cerró, como un pez fuera del agua. Buscó una excusa, una mentira, pero no encontró ninguna que pudiera cubrir tal atrocidad. Entonces su rostro cambió.
La máscara de víctima cayó y emergió el verdadero rostro del odio. «Era por tu bien», gritó ella señalando la puerta de la UCI. «Ese bastardo iba a arruinar nuestra vida. Íbamos a ser la pareja de oro, Damián. Gobernador, senador, presidente. Mi padre tenía el plan perfecto. Y tú lo vas a tirar todo por la borda por una criada glorificada y un mocoso que probablemente salga deficiente por la droga que ella se mete». Damián no la golpeó, no la insultó. Hizo algo mucho peor para alguien como Renata. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal, obligándola a mirarlo a los ojos, y habló con una calma absoluta y aterradora. «Renata, escúchame bien porque es la última vez que vas a oír mi voz. A partir de mañana no vas a tener casa, no vas a tener coche, no vas a tener tarjetas de crédito. Tu padre va a estar tan ocupado intentando no ir a la cárcel federal por fraude y falsificación que no tendrá tiempo para salvarte. Vas a saber lo que es el frío. Vas a saber lo que es el hambre. Vas a saber lo que es que te miren con asco por tus zapatos rotos». Renata retrocedió, aterrorizada por la profecía. «Y cuando estés en la calle, Renata», continuó Damián implacable, «cuando estés bajo la lluvia y nadie te quiera ayudar, acuérdate de este momento. Acuérdate de que tú misma cavaste tu tumba el día que amenazaste a mi hijo». «Seguridad», bramó Damián sin apartar la vista de ella. Los dos guardias se cuadraron. «Saquen a esta mujer de mi hospital. Y si vuelve a pisar la acera de enfrente, arréstenla por acoso y amenazas de muerte. Tengo la denuncia lista». «No puedes hacerme esto. Soy Renata Castillo», gritó ella mientras los guardias la agarraban por los brazos, esta vez sin delicadeza, y la arrastraban hacia la salida bajo la mirada de todo el personal médico y los pacientes. Sus gritos se fueron apagando por el pasillo. «Damián, Damián, te vas a arrepentir». Damián se quedó allí un segundo, respirando el aire limpio del hospital, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La infección había sido extirpada. Ahora solo quedaba luchar por la vida. Se dio la vuelta y volvió a entrar en el box. Elena tenía los ojos cerrados, pero respiraba. Damián tomó su mano de nuevo. «Ya se fue», le susurró. «Ahora solo somos nosotros». En ese instante, el monitor cardíaco de Elena comenzó a emitir un sonido diferente. Un pitido rápido, errático. «¡Doctor!», gritó Damián. «¡Doctor Arango!». El equipo médico irrumpió en la habitación. «¡Está convulsionando!», gritó una enfermera. «¡Eclampsia! Tenemos que operar ya. A quirófano, ahora mismo». La cama comenzó a moverse. Damián corrió al lado de la camilla, aferrado a la mano de Elena, mientras la llevaban a toda velocidad hacia las puertas dobles del quirófano. La guerra había terminado fuera, pero la batalla final por la vida acababa de comenzar. El juicio de la lluvia y la caída de los ídolos. Las puertas automáticas de la entrada principal del Hospital Santa María se abrieron con un siseo mecánico, no para recibir a un paciente, sino para expulsar un virus. Dos guardias de seguridad, hombres corpulentos con rostros de piedra que obedecían únicamente a la nómina firmada por Damián Valdés, arrastraron a Renata Castillo hasta el borde de la marquesina. «¡Suéltame, animal!», chilló Renata, clavando sus tacones de satén en el suelo de goma, intentando frenar lo inevitable. «Les voy a demandar. A todos. No saben con quién se están metiendo». El jefe de seguridad, un hombre llamado Robles, que había visto cosas peores en la guerra que los berrinches de una heredera mimada, la soltó con un empujón final, firme pero calculado para no dejar marcas forenses. Renata tropezó, sus pies resbalaron en el granito mojado y cayó de rodillas. No cayó en la acera limpia,
Cayó más allá del borde, directamente en el asfalto del estacionamiento, donde el agua de la tormenta se acumulaba en charcos negros mezclados con aceite de motor y suciedad de la calle. El vestido de novia, ese diseño exclusivo de $30,000 que había sido la envidia de la alta sociedad hace apenas una hora, absorbió el agua sucia como una esponja sedienta. El encaje francés se tornó gris oscuro, pesado y lúgubre. «Tiene prohibido el reingreso a las instalaciones, señorita Castillo», dijo Robles con voz monótona, cruzando los brazos sobre su pecho. «Si intenta entrar, llamaremos a la policía y procesaremos la orden de restricción que el señor Valdés acaba de autorizar digitalmente». «Damián no puede hacerme esto», gritó ella desde el suelo, con el rímel corrido convirtiendo su rostro en una máscara de terror gótico. «Necesito hablar con él. Es un malentendido. Dígale que estoy aquí». «El señor Valdés está ocupado salvando la vida de su esposa e hijo», respondió Robles con una frialdad que cortó el aire. «Y usted no es ni lo uno ni lo otro. Buenas noches». Las puertas de cristal se cerraron, dejando a Renata sola frente a su reflejo distorsionado. La lluvia, implacable y democrática, no distinguía entre ricos y pobres. Ahora golpeaba a Renata con la misma furia con la que había golpeado a Elena. El frío le caló los huesos en segundos. Renata se puso de pie, temblando, el peso del vestido mojado tirando de ella hacia abajo como un ancla. Buscó desesperadamente su bolso de mano, un pequeño clutch de diamantes que llevaba colgado de la muñeca. Sacó su teléfono de última generación. Sus dedos resbalaban sobre la pantalla mojada. «Papá», contesta. «Maldita sea», contesta. Sollozó, marcando el número de Ernesto Castillo. Primer tono. Segundo tono. Buzón de voz. Marcó de nuevo. Nada. Lo que Renata no sabía, mientras tiritaba bajo la tormenta, era que al otro lado de la ciudad, la guerra de Damián ya había llegado a la puerta de su padre. En el lujoso despacho de Castillo y Asociados, situado en el piso 40 de una torre de cristal, el caos era absoluto. Ernesto Castillo no podía contestar el teléfono porque tenía las manos ocupadas, estaban esposadas a su espalda. Una docena de agentes federales, acompañados por el equipo legal de Damián Valdés, habían irrumpido en la oficina hacía 10 minutos. Las cajas de archivos volaban de las estanterías. Los servidores informáticos estaban siendo desconectados y precintados. «Esto es un atropello», bramaba Ernesto con la cara roja de ira y miedo, mientras un agente le leía sus derechos. «Soy el abogado personal de Damián Valdés. Llámenlo. Él aclarará todo». «El señor Valdés es quien firmó la denuncia, abogado», dijo el fiscal a cargo, sosteniendo una tablet con la evidencia enviada desde el coche. «Fraude masivo, malversación de fondos, falsificación de documentos privados y...» El fiscal hizo una pausa mirando a Ernesto con asco. «Conspiración para cometer homicidio. Parece que su exyerno guardó los recibos». El teléfono de Ernesto vibraba incesantemente sobre su escritorio de caoba, mostrando la foto de Renata vestida de novia, sonriendo felizmente. Un agente lo tomó, miró la pantalla y luego lo apagó, metiéndolo en una bolsa de evidencia. El salvavidas de Renata se había hundido. De vuelta en el hospital, Renata se dio cuenta de que estaba sola. Completamente sola. Miró hacia la calle. Necesitaba salir de allí. Necesitaba ir a casa, darse un baño caliente, planear su contraataque. Levantó la mano para llamar a un taxi que pasaba. El vehículo amarillo disminuyó la velocidad. El conductor, un hombre mayor, bajó la ventanilla y la miró. Vio a una mujer con un vestido de novia destrozado, el maquillaje corrido como el Joker, gritando bajo la lluvia y empapada de barro. «¡Taxi! ¡Lléveme a Lomas de Chapultepec!», ordenó ella con su tono habitual de superioridad, abriendo la puerta trasera. «¡Oiga, no!», gritó el taxista, bloqueando la puerta.
Mírese, me va a ensuciar todo el asiento. Yo no llevo locas ni borrachas. No estoy loca, soy rica, gritó Renata histérica. Le pagaré el doble, el triple, tengo tarjetas platino. Intentó sacar una tarjeta de crédito de su bolso para mostrársela. El taxista la miró con desconfianza. En ese momento, una notificación brilló en la pantalla del teléfono de Renata, que aún sostenía en la otra mano. Era un correo automático de su banco. Alerta de seguridad. Todas las tarjetas adicionales vinculadas a la cuenta titular Valdés Holdings han sido canceladas por el propietario. Saldo disponible, 0 centos. Renata se quedó helada. Damián no solo la había dejado, la había borrado. «No tiene dinero, ¿verdad?», dijo el taxista negando con la cabeza. «Búsquese otro, señora. No estoy para caridad». El taxi aceleró, lanzando un chorro de agua sucia de un charco directamente sobre las piernas de Renata, terminando de arruinar lo poco que quedaba blanco en su vestido. Renata soltó un grito gutural, mezcla de rabia y desesperación, y lanzó su teléfono contra el suelo. El aparato se rompió en pedazos, su única conexión con el mundo destruida por su propia mano. Miró a su alrededor. La gente que entraba y salía del hospital la miraba, pero no con envidia ni admiración. La miraban con lástima, con miedo, o peor aún, con indiferencia. Unos minutos antes, ella había mirado a Elena con ese mismo desprecio desde la ventanilla de un Rolls Royce. Ahora, la rueda de la fortuna había girado 180 grados con una violencia brutal. Renata Castillo, la reina de la sociedad, se abrazó a sí misma tiritando y comenzó a caminar sin rumbo bajo la lluvia, convertida en la pordiosera que tanto despreciaba, mientras en el penthouse del hospital la verdadera lucha por la riqueza, la vida, estaba a punto de librarse. El clímax emocional, rojo y blanco. El pasillo que conducía al quirófano 3 era un túnel blanco, aséptico y terroríficamente silencioso, en contraste con el caos mental de Damián. Ya no vestía el traje verde de visita. Le habían obligado a ponerse un traje estéril completo, gorro, mascarilla y calzas. Se sentía como un astronauta a punto de pisar un planeta hostil donde no había oxígeno, solo miedo. «¡Rápido, rápido!», gritaba el anestesiólogo mientras empujaban la camilla a través de las puertas batientes. «La presión está en 220-140. Riesgo inminente de ACV». Damián corría al lado de la camilla, aferrado a la mano de Elena, que ya no apretaba de vuelta. Estaba inconsciente, convulsionando rítmicamente debido a la eclampsia. Sus ojos estaban en blanco, perdidos en algún lugar oscuro donde Damián no podía alcanzarla. «¡Elena, quédate conmigo!», le gritaba él, su voz quebrándose bajo la mascarilla. «¡No te atrevas a dejarme! ¡No ahora!». Entraron en el quirófano. La luz de las lámparas quirúrgicas era cegadora, un sol artificial diseñado para exponer cada detalle de la anatomía humana. El equipo médico se movió con una coreografía ensayada de vida o muerte. «Sáquenlo de aquí», ordenó una enfermera instrumentista señalando a Damián. «Déjenlo estar», intervino el doctor Arango, que ya estaba lavándose las manos frenéticamente. «Necesitamos que ella sienta que él está ahí. Si entra en paro, él es su única ancla. Ponle un banco en la cabecera, lejos del campo estéril, pero que no estorbe». Damián fue empujado hacia la cabecera de la mesa de operaciones. Se sentía inútil, pequeño. Él, que controlaba miles de empleados y millones de dólares, no podía hacer nada más que mirar cómo cortaban la piel de la mujer que amaba. «Bisturí», ordenó Arango. El sonido del metal contra la piel fue inaudible, pero la sangre brotó inmediatamente roja y brillante. «Succión, está sangrando demasiado. Las plaquetas están bajas por el síndrome HELPE», anunció el anestesiólogo con voz tensa. «Damián, háblele. Háblele ahora. Su ritmo cardíaco está cayendo».
El monitor cardíaco, ese sonido infernal, comenzó a ralentizarse. Bip, bip, bip. Damián se inclinó sobre el oído de Elena, ignorando el caos de sangre y gasas que ocurría a medio metro de distancia. «Elena, mi amor», susurró, las lágrimas empapando su mascarilla. «Recuerda la cabaña, recuerda el lago. Prometimos volver. Tenemos que llevarlo a él. Tienes que enseñarle a nadar. No puedes irte y dejarme solo con esta promesa. Lucha, maldita sea, lucha. «Ya veo el útero», gritó Arango. «Vamos a sacarlo. Pediatría, listos». El tiempo se dilató. Damián vio cómo el doctor metía las manos en la incisión profunda. Hubo un forcejeo húmedo, sonidos de líquidos y succión que revolvieron el estómago de Damián, pero no apartó la vista. Quería ser testigo. Quería que Dios, si estaba mirando, viera que él estaba allí, asumiendo su responsabilidad. «Está fuera», anunció Arango. El doctor levantó al bebé. Era pequeño, terriblemente pequeño. Su piel no era rosada, era de un azul violáceo, grisáceo, como la tormenta de afuera. Sus extremidades colgaban flácidas. No hubo llanto. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Fue un silencio absoluto, pesado, que aspiró todo el aire de la habitación. Incluso el monitor de Elena pareció detenerse un segundo en respeto al horror. «¡Ah, no respira!», gritó la pediatra tomando al bebé de las manos de Arango y corriendo hacia la mesa de reanimación neonatal situada en la esquina. «Cordón cortado, vamos, vamos. Elena se nos va», alertó el anestesiólogo simultáneamente. «Fibrilación ventricular, carro de paro, carguen a 200. El mundo de Damián se partió en dos. A su izquierda, su hijo, azul y sin vida, siendo masajeado frenéticamente por dos médicos que usaban sus pulgares sobre el pecho minúsculo. A su derecha, Elena, su cuerpo arqueándose violentamente sobre la mesa mientras le aplicaban las palas del desfibrilador. Tump. El cuerpo cayó inerte. «¡Sin pulso!», gritó el anestesiólogo. «¡Otra vez! ¡Carguen a 300! «¡Vamos, pequeño, respira!», gritaba la pediatra al otro lado, insertando un tubo minúsculo en la garganta del bebé. «¡Adrenalina!». Damián se quedó paralizado en el medio, girando la cabeza de un lado a otro. Su hijo, su mujer, ambos muriendo al mismo tiempo. Era demasiado. Era un castigo bíblico. Cayó de rodillas sobre el suelo frío del quirófano, sin importarle la esterilidad. Se arrancó la mascarilla porque le ahogaba. Juntó las manos, manchadas con la sangre de Elena que había salpicado, y rezó. No era un hombre religioso, pero en ese momento le gritó al universo. «¡Tómame a mí!», rugió Damián, su voz retumbando en las paredes de azulejo. «Llévame a mí, tengo el dinero, tengo la vida, tómalo todo, pero déjalos a ellos, no me hagas esto, no me dejes vivo si ellos se van». «Despejen», ordenó el médico. «Tump». El cuerpo de Elena saltó de nuevo. Silencio. El monitor de Elena seguía en una línea plana. El bebé seguía inerte en la mesa. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, una eternidad. Y entonces, un sonido. Fue débil al principio, como el maullido de un gato bajo la lluvia. Luego, una tos. Y finalmente, un llanto, agudo, fuerte, furioso, un grito de vida que desafiaba a la muerte. «Tenemos ritmo respiratorio», gritó la pediatra, con una sonrisa de alivio iluminando su rostro. «Está llorando, es un luchador». Damián giró la cabeza hacia el bebé, sollozando de alivio. Pero el monitor de Elena seguía pitando la alarma de paro. «¡Vamos, Elena!», gritó Arango, masajeando su corazón directamente a través del pecho abierto. «Tu hijo te está llamando, escúchalo». El llanto del bebé llenó la habitación, rebotando en las paredes, llegando hasta donde Elena flotaba entre la vida y la muerte.
Damián se levantó y se inclinó sobre el oído de ella, gritando sobre el ruido de las máquinas. —¿Lo oyes? ¡Es él! ¡Está vivo, Elena! ¡Lo lograste! ¡No lo dejes solo ahora! ¡Vuelve! En el monitor, la línea plana dio un salto, una punta verde, luego otra y otra. Bip, bip, bip. El ritmo sinusal volvió. Débil, rápido, pero constante. —Tenemos pulso —exhaló el anestesiólogo, dejándose caer sobre un taburete, agotado. —Ha vuelto. Dios santo, ha vuelto. El doctor Arango levantó la vista, sudando a mares, y miró a Damián a los ojos. Asintió una sola vez. —Estabilizando hemorragia. Vamos a cerrar. Damián se dejó caer de nuevo, esta vez sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, bajo la mesa de instrumental. Lloró. Lloró como un niño, como nunca había llorado en su vida adulta. Lloró sacando toda la tensión, todo el miedo, toda la culpa de los últimos 6 meses. La pediatra se acercó a él unos minutos después. En sus brazos llevaba un bulto envuelto en mantas térmicas. Solo se veía una carita pequeña, ahora rosada, y un puño cerrado que se agitaba al aire. —Señor Valdés —dijo ella suavemente—, alguien quiere conocer a su papá. Damián se limpió las lágrimas con el antebrazo. Extendió sus manos temblorosas, grandes y fuertes, y recibió el peso casi inexistente de su hijo. Lo miró. Tenía los ojos cerrados, pero respiraba rítmicamente. Era perfecto. A pesar del hambre, a pesar del frío, a pesar del odio de Renata y Ernesto, estaba allí. Era la victoria final. Damián acercó al bebé a su rostro y lo besó suavemente en la frente. Olía a hospital y a vida nueva. «Bienvenido, hijo», susurró Damián con la voz rota. «Soy papá, y te juro que nunca, nunca más vas a pasar frío». Desde la mesa de operaciones, aunque sedada y entubada, una lágrima solitaria rodó por la sien de Elena y cayó sobre la sábana estéril. Ella también había escuchado. La familia estaba completa. El renacimiento entre sábanas blancas. El silencio en la suite presidencial del Hospital Santa María era de una calidad distinta al silencio opresivo del Rolls Royce. No era un vacío, era una pausa reverente, cálida y llena de esperanza. Habían pasado 3 días desde la tormenta que casi se lleva todo. 3 días en los que Damián Valdés no había salido de esa habitación ni para ducharse, usando las instalaciones del baño adjunto y vistiendo ropa cómoda que su asistente le había traído, jeans desgastados y camisetas de algodón. El smoking de $3,000 había terminado en la basura, un sacrificio simbólico de su vida anterior. Damián estaba sentado en un sillón reclinable junto a la cama, con una carpeta sobre las piernas. Pero esta vez no era una carpeta de plástico sucia con amenazas legales. Era una carpeta de cuero repujado que contenía los documentos más importantes que jamás había firmado. Con una pluma fuente de tinta negra, trazó su firma en la última línea del documento. Disolución irrevocable de sociedad con Castillo en asociados y querella criminal ampliada contra Ernesto Castillo y Renata Castillo por intento de homicidio, fraude y falsificación. Cerró la carpeta y se la entregó a Robles, su jefe de seguridad, que esperaba en la puerta como un centinela de piedra. «Entrégalo directamente al fiscal general», ordenó Damián en voz baja para no despertar a los ocupantes de la habitación. «Quiero que Ernesto sepa que fui yo quien cerró la celda y Robles, asegúrate de que la prensa tenga la narrativa correcta. No la de el pobre millonario engañado, sino la de el padre que destruyó a los corruptos para proteger a su familia». «Hecho, señor Valdés», asintió Robles, guardando los documentos. «Por cierto, la señorita Castillo ha intentado vender una exclusiva a 3 revistas de chismes hoy. Ninguna la ha comprado. Nadie quiere tocarla. Es veneno mediático.
La última vez que mis hombres la vieron, estaba intentando empeñar un anillo de compromiso falso en el centro. Damián arqueó una ceja. ¿Falso? Sí, señor. Parece que su padre le dio una réplica de circonita y se quedó con el diamante real que usted compró. Incluso le robaba a su propia hija. Damián soltó un suspiro, una mezcla de lástima y repugnancia. Que se coman entre ellos, ya no son mi problema. Robles salió cerrando la puerta con suavidad. Damián se volvió hacia la cama. Elena dormía profundamente, su pecho subiendo y bajando con un ritmo tranquilizador. Ya no tenía ese color grisáceo de la muerte. Sus mejillas tenían un leve tono rosado, alimentadas por sueros, nutrientes y, sobre todo, paz. A su lado, en una cuna transparente de acrílico médico, dormía el pequeño Mateo. Damián había elegido el nombre esa misma mañana. Regalo de Dios. Le parecía apropiado para un niño que había sobrevivido al hambre, al frío y a un paro cardíaco. Damián se levantó y se acercó a la cuna. Mateo era minúsculo, todavía conectado a un monitor, pero fuerte. Tenía las manos de Damián y la nariz de Elena. Damián extendió su dedo índice y rozó la palma abierta del bebé. Inmediatamente, los dedos diminutos se cerraron alrededor del dedo gigante de su padre, apretando con un instinto de supervivencia que hizo que Damián sintiera un nudo en la garganta. «Nunca te voy a soltar», le susurró Damián a su hijo. «Perdón por tardar tanto en encontrarte. Se parece a ti cuando te enojas. Frunce el ceño igual». La voz de Elena era débil, rasposa por el desuso, pero clara. Damián se giró de inmediato. Elena tenía los ojos abiertos, brillantes y húmedos, observando la escena con una sonrisa cansada. «Elena». Damián se olvidó del bebé por un segundo y se inclinó sobre ella, acariciando su rostro con ambas manos como si fuera de cristal sagrado. «Despertaste. Me tenías muerto de miedo. Los médicos decían que estabas agotada, que tu cuerpo necesitaba hibernar para sanar. Soñé que estabas aquí», susurró ella, inclinando la cabeza hacia la caricia de él. «Soñé que parabas el coche. Tenía miedo de despertar y estar de nuevo debajo del puente con el frío en los huesos». «No es un sueño», le aseguró Damián, besando su frente, sus párpados, sus mejillas. «Nunca más vas a volver a ese lugar. He comprado la casa, Elena, no la casa grande y fría de la colina. Compré aquella finca en las afueras, la que tenía el jardín lleno de robles que te gustaba. Ya mandé a mudar nuestras cosas, bueno, mis cosas, y he llenado los armarios con ropa nueva para ti y para Mateo». Elena sonrió, pero luego su expresión se tornó seria, una sombra de inseguridad cruzando su mirada. «Damián, lo que pasó, la boda», empezó a decir bajando la vista. «Renata tenía razón en una cosa. Yo no soy de tu mundo. Mírame. Tengo marcas en la piel, mis manos están ásperas de buscar en la basura. Tú eres Damián Valdés. Podrías tener a cualquier mujer. ¿Estás seguro de que no es solo culpa? ¿Pena?» Damián se enderezó, herido por la pregunta, pero comprendiendo de dónde venía. Se sentó en el borde de la cama y tomó las manos maltratadas de Elena entre las suyas, besando cada cicatriz, cada uña rota. «Escúchame bien, Elena Torres», dijo con firmeza. «Mi mundo, ese mundo de galas, de hipocresía, de gente como Renata y Ernesto, ese mundo es basura, es estiércol envuelto en seda. Yo vivía en él, pero estaba muerto por dentro. Tú eres la única verdad que he conocido». Damián hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas que no intentó ocultar. «Tú salvaste a mi hijo alimentándolo con tu propia vida, mientras yo cenaba en restaurantes de 5 estrellas. Tú eres más fuerte, más noble y más digna que cualquier persona que yo conozca. No estoy aquí por pena, Elena.
Estoy aquí porque soy indigno de ti, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecerte. Si hay alguien que no pertenece al mundo del otro, soy yo. Yo soy el que tiene suerte de que me dejes estar aquí. Elena sollozó, liberando meses de tensión acumulada. Damián la abrazó, subiéndola con cuidado a su pecho, teniendo cuidado con los puntos de la cesárea. Se quedaron así durante un largo tiempo, fundidos en un abrazo que sellaba un pacto no escrito de lealtad eterna. «Mateo», dijo Elena finalmente, separándose un poco para mirar la cuna. «¿Le pusiste Mateo?» «Sí. ¿Te gusta?» «Me encanta». Elena miró al bebé y luego a Damián. «¿Y ahora qué, Damián? ¿Qué pasa con ellos? ¿Con los Castillo? Tengo miedo de que vuelvan». «No volverán». La voz de Damián se endureció, adquiriendo ese tono de acero que usaba para destruir competidores, pero esta vez usado para proteger. «Ernesto está en una celda de máxima seguridad sin derecho a fianza. Mis abogados han encontrado pruebas de que lavaba dinero para carteles. Nunca saldrá. Y Renata ha perdido todo. Su estatus, su dinero, sus amigos. Está acabada». Damián se levantó, fue a la cuna y tomó a Mateo en brazos con una destreza que sorprendió a Elena. Lo llevó hasta la cama y lo colocó suavemente en los brazos de su madre. La imagen de Elena sosteniendo a su hijo, limpio, sano y salvo, bañada por la luz dorada del atardecer que entraba por la ventana del hospital, fue para Damián más valiosa que todos los rascacielos que había construido en su carrera. «Ahora», dijo Damián, rodeando a ambos con sus brazos grandes y protectores, «lo único que vamos a hacer es vivir. Vamos a ver crecer a este niño. Vamos a plantar esos robles en el jardín. Y cada vez que llueva, vamos a mirar por la ventana y dar gracias de que estamos secos». Elena levantó la vista hacia él con los ojos llenos de amor. «Te amo, Damián. Nunca dejé de hacerlo, ni siquiera cuando creí que me odiabas». «Y yo te amo a ti», respondió él, sellando la promesa con un beso. «Y te juro que nunca más tendrás que dudarlo». El epílogo y la justicia divina. 1 año después. El parque central de la ciudad estaba vibrante, lleno de los colores del otoño. No era un club de campo privado ni un resort exclusivo. Era un parque público, donde familias de todas las clases sociales se mezclaban. Los niños corrían tras las palomas y los vendedores de helados hacían sonar sus campanas. Damián Valdés empujaba un columpio con suavidad. No llevaba traje italiano ni reloj de oro. Vestía unos vaqueros oscuros, unas botas de trabajo y una camisa de franela a cuadros con las mangas arremangadas mostrando brazos fuertes y bronceados. Parecía más joven, más vivo, con las líneas de amargura de su rostro completamente borradas por la risa. En el columpio, Mateo, ahora un niño robusto y risueño de 1 año, soltaba carcajadas gorgoteantes cada vez que su padre lo impulsaba hacia el cielo. «¡Más alto, papá!», parecía decir con sus gritos de alegría. «¡Cuidado, Damián, que acaba de comer!», advirtió Elena desde una manta de picnic extendida sobre el césped cercano. Elena estaba radiante. Había recuperado su peso saludable. Su cabello brillaba con fuerza bajo el sol, y su piel tenía ese resplandor de quien es profundamente amado. Estaba cortando fruta fresca, riendo mientras observaba a sus 2 hombres jugar. Ya no había rastro de la mujer indigente que temblaba bajo la lluvia. Solo quedaba una cicatriz tenue en su vientre y una fortaleza en su mirada que nunca desaparecería. Damián detuvo el columpio y cargó a Mateo, levantándolo sobre sus hombros. El niño se agarró a su cabello riendo. «Vamos con mamá, campeón», dijo Damián, trotando hacia la manta. Se dejó caer en el césped junto a Elena, quien le pasó una rodaja de sandía.
Damián la aceptó con gusto, mordiéndola sin preocuparse de si el jugo le manchaba la camisa. ¿Te imaginas si mis antiguos socios me vieran ahora?, bromeó Damián, limpiándose la boca con el dorso de la mano. El gran Valdés, haciendo picnic en el pasto. Dirían que te has vuelto loco, rió Elena, limpiándole una gota de la barbilla con una servilleta. Dirían que soy el hombre más rico del mundo, corrigió él mirándola con intensidad. Y tendrían razón. De repente, una sombra cruzó la periferia de su visión. Un grupo de barrenderos municipales pasaba por el sendero cercano, recogiendo las hojas secas y vaciando los contenedores de basura. Una de las figuras se detuvo. Llevaba un uniforme naranja neón, demasiado grande para su cuerpo, y una gorra calada hasta los ojos. Estaba vaciando una papelera desbordada, luchando con una bolsa de plástico pesada que goteaba líquido maloliente. La trabajadora alzó la vista por un segundo, secándose el sudor de la frente con una mano enguantada en goma sucia. Sus ojos se cruzaron con los de Damián. El tiempo pareció congelarse. Bajo la gorra y sin una gota de maquillaje, con el rostro prematuramente envejecido por el estrés y la amargura, estaba Renata. No había glamour, no había altivez, solo había una mujer derrotada, cumpliendo su condena de servicio comunitario tras haber evitado la cárcel por los pelos al testificar contra su propio padre. Ernesto Castillo se había ahorcado en su celda 2 meses después de ser sentenciado a 30 años, incapaz de soportar la vida sin poder, dejando a Renata con deudas millonarias y un apellido que era sinónimo de vergüenza en toda la ciudad. Renata miró a Damián. Luego miró a Elena, hermosa y feliz. Y finalmente sus ojos se posaron en Mateo, el niño que ella había querido desaparecer, ahora reinando sobre los hombros de su padre como un pequeño príncipe. La humillación en el rostro de Renata fue absoluta. No hubo palabras, no hubo gritos. Ella bajó la mirada, avergonzada, incapaz de sostener la luz que emanaba de la familia Valdés. Agarró su bolsa de basura, el único tesoro que le quedaba, y siguió caminando, arrastrando los pies, desapareciendo entre la multitud anónima, convertida en nadie. Damián no sintió odio, ni siquiera sintió lástima, sintió indiferencia. Ella era un fantasma de una vida que ya no recordaba. ¿Pasa algo?, preguntó Elena, siguiendo la mirada de Damián, pero sin reconocer a la figura de espaldas. Nada, respondió Damián, volviendo su atención a lo que importaba. Solo pensaba en lo afortunado que soy. En ese momento, el cielo, que había estado azul, se nubló ligeramente. Unas pocas gotas de lluvia comenzaron a caer, una llovizna suave y refrescante, muy diferente a la tormenta de aquel día fatídico. La gente en el parque comenzó a recoger sus cosas apresuradamente. Damián miró al cielo y sonrió. Abrió un paraguas grande y colorido que tenían preparado, pero esta vez no era para protegerse de la suciedad. Se sentó más cerca de Elena y Mateo, cubriéndolos a los 3 bajo el mismo techo de tela. ¿Nos vamos?, preguntó Elena, acurrucándose contra él. No, dijo Damián, besando la cabeza de su hijo y abrazando a su esposa. Quedémonos un rato más. Me gusta la lluvia. Me recuerda el día que mi vida empezó de verdad. La cámara se aleja lentamente, mostrando a la pequeña familia bajo el paraguas. Una isla de color y calor en medio del parque gris, mientras la lluvia limpia la ciudad, llevándose el pasado y regando el futuro. Fin.